Samuel Enrique Cifuentes Santos y Alex Cifuentes arribaron al territorio guatemalteco en horas de la mañana, mientras que el destino de la madre e hijo, oriundos de Joyabaj Quiché, María Paul Martín y Rey Shikaj Paul, de 5 meses, queda en manos de sus familiares. Se estima que el costo del traslado de cada cuerpo ascendió a unos $3,000, gastos que fueron cubiertos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, en horas de la tarde, los restos mortales llegaron a La Esperanza, Quetzaltenango, donde son velados, para después sepultarlos en un mausoleo con capacidad para 20 nichos, construidos especialmente para los connacionales fallecidos. T13 Noticias se solidariza con las familias Cifuentes Santos, Sarat Santos y Shikaj Paul y externa sus condolencias. Y es que cómo hacer la vista a un lado cuando hay guatemaltecos que fallecen en otros países víctimas de los embates de la naturaleza, tal y como ha sucedido con estos guatemaltecos, que afortunadamente sus cuerpos ya están en Guatemala y sus familiares pueden darles cristiana sepultura. En otro tema, esta semana la atención se concentró en el Senado estadounidense, donde se lleva a cabo el debate de la reforma migratoria. A continuación le presentamos un resumen del desarrollo de esta iniciativa, que de ser aprobada tendría varios beneficios para los connacionales residentes en el país del norte. Tras años sin avances, podría ser durante 2013 cuando Estados Unidos dé por fin una respuesta positiva a la esperanza de más de 11 millones de inmigrantes que viven indocumentados en ese país. El grupo bipartidista de 8 senadores, entre ellos republicanos y demócratas, conocido como el G8, impulsó la iniciativa S744, titulada Proyecto de Ley 2013 para la Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización Migratoria. El proyecto contempla reforzar la vigilancia de la frontera, exigir a empleadores que verifiquen el estatus migratorio en línea de sus empleados y otorgar la ciudadanía a personas que residen en el país del norte de manera ilegal. La decisión de debatir la reforma migratoria fue finalmente aprobada el pasado martes 11 de junio por amplia mayoría de votos. Posteriormente, iniciado el debate formal de la reforma, fueron incorporadas cerca de 136 enmiendas al texto original. Por su parte, senadores republicanos criticaron fuertemente la iniciativa por considerar que no garantiza la seguridad fronteriza, siendo ese tema el primero en ser debatido y rechazado en los primeros días de discusión oficial. Pero pese al rechazo, la oposición parece estar dispuesta a debatir y aprobar una reforma integral. Según estadísticas, Estados Unidos vive la cuarta ola de inmigración iniciada en 1965 y considerada la más grande de su historia. Se estima que 1 de cada 8 residentes es extranjero. Dicha diversidad cultural motivó al presidente Barack Obama a apoyar la iniciativa después de conseguir la reelección con un 71% de votos hispanos. Se calcula que en Estados Unidos viven cerca de 40.4 millones de inmigrantes, lo que representa el 13% de la población, de los cuales 11 millones no tienen autorización para permanecer en territorio norteamericano. Según el censo, entre 1960 y 2010 aumentó significativamente la migración latinoamericana y asiática. Se teme que el Pleno del Estado no llegue a un voto final antes del 4 de julio como estaba contemplado, ya que la propuesta aún debe someterse a varias enmiendas. Para su aprobación son necesarios 60 votos, pero de ratificarse el proyecto de ley, se trataría de la mayor reforma migratoria en Estados Unidos desde 1986, la cual tendría un costo aproximado de $6.3 billones. Un tema que sin duda hay que tener muy en cuenta y por supuesto acá en T13 Noticias le hemos dado el debido seguimiento. Otro de los temas que impactó esta semana a la población guatemalteca fue el asesinato de 8 agentes de la Policía Nacional Civil y el secuestro de un subinspector de Salcajá allá en Quetzaltenango. Las autoridades encargadas de esclarecer el hecho aseguran que el proceso avanza y pronto habrá resultados positivos.
La masacre policial ocurrida durante la presente semana en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango, ha provocado repudio generalizado en la población guatemalteca. Los familiares de las víctimas lloran la irreparable pérdida y las fuerzas de seguridad han quedado de frente a uno de los retos más grandes en lo que va del presente año: investigar, deducir responsabilidades y capturar a los asesinos que provocaron el baño de sangre. La noticia ha causado conmoción generalizada, incluso a nivel internacional. Si un grupo de supuestos narcotraficantes tienen la capacidad para ingresar a una subestación de la PNC y asesinar a 8 uniformados, ¿cómo garantizar entonces la seguridad de la población en general? Tras el múltiple crimen, las autoridades del Ministerio de Gobernación han ordenado una serie de acciones en distintos puntos del país, principalmente en la ruta que conduce a la frontera mexicana, y aseguran que además existe coordinación con las autoridades policiales de ese país. Y es que no es solo hablar del asesinato de agentes de la policía, hay que tener en cuenta las secuelas sociales que ello provoca. Y qué decir del bienestar del subinspector que fue secuestrado esa misma noche. En la persecución e investigaciones participan elementos policiales, del ejército guatemalteco y fiscales del Ministerio Público. Y pese a que las autoridades aseguran que el proceso avanza, la información aún no es pública para no entorpecer las investigaciones. Mientras ello sucede, expertos en seguridad y justicia aseguran que un hecho tan sangriento y despiadado como este tiene como objetivo provocar agujeros sociales, como la desconfianza en las fuerzas de seguridad, terror, zozobra, y que más que un ataque contra la policía, el tema debe ser tratado como un atentado contra el Estado de Derecho, el orden institucional y la paz en la sociedad guatemalteca. Por su parte, el viceministro de Seguridad, Eddie Juárez, asegura que las acciones en busca de los responsables que provocaron la masacre policial allá en Salcajá avanzan positivamente. El funcionario agregó que también agilizan el resarcimiento económico para los familiares de los agentes asesinados. En cuanto a las investigaciones para dar con los responsables de ordenar y perpetrar la masacre de 8 agentes de la Policía Nacional Civil y el secuestro de un subinspector, el viceministro de Seguridad, Eddie Juárez, dijo este día que ya han identificado al cártel de narcotraficantes que está detrás de la matanza. Sin embargo, el funcionario dijo que no es conveniente revelar esa información para no entorpecer las investigaciones y pronto proceder a las capturas de los responsables del múltiple crimen. Juárez agregó que la coordinación con las autoridades mexicanas están siendo efectivas y que uno de los objetivos es individualizar sospechosos para que cuando se realicen allanamientos en Guatemala, al mismo tiempo ocurra lo mismo en el vecino país. En cuanto al resarcimiento para los familiares de los agentes caídos en el cumplimiento de su deber, el viceministro aseguró que todo está en proceso y aunque es imposible devolver la vida a los policías, sus familiares recibirán la asistencia económica necesaria, tal y como ha sido establecido durante la presente administración del Ministerio de Gobernación. Continuando con el tema, entre llanto y dolor, esta tarde fueron sepultados los restos de 2 policías asesinados en Salcajá. Ellos eran originarios de Huehuetenango. Sus familiares exigen ahora justicia y el pronto esclarecimiento del salvaje crimen. Amigos, familiares y vecinos, en estos momentos recorren las calles de Saculeu Central, de donde era originario uno de los agentes fallecidos en Salcajá, Quetzaltenango, el cual responde al nombre de Rodolfo Herrera Solís, de 24 años. Según los familiares, estaba a escasos meses de cumplir 3 años al frente de la institución de la Policía Nacional Civil. La hermana del fallecido comenta cómo se enteraron de la tragedia. Yo acababa de platicar con él, le había llamado porque teníamos unos asuntos que íbamos a arreglar, entonces yo le acababa de llamar a él. Después mi papá me mandó un mensaje, entonces yo le devolví la llamada y me dijo que yo mirara Tele 13 porque ahí estaban dando una noticia que había
que había pasado algo en Salcajá, que yo le llamara. Entonces yo le dije a él que yo acababa de hablar con él, pero llamarle a ver si está bien. Ahí fue donde yo empecé a llamarle y ya no me contestó el teléfono. Asimismo, la madre del ex agente expresó: una madre triste, tranquila, mami, hombre. Ay, que haga su justicia, que no se quede impune, estamos sufriéndola. Otro de los agentes fallecidos era Rigoberto Sales Hernández, originario de Huehuetenango, específicamente del municipio de San Sebastián. Con lágrimas en los ojos, despidieron familiares y amigos a los exagentes muertos en Salcajá, Quetzaltenango. Desde el departamento de Huehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez. Compromiso, más allá de la información.